Bueno, ahora sí. Gracias, hermanos y hermanas, por conectarse. Espero en el Señor que hayan tenido un lindo fin de semana en unión de sus seres queridos. Doy gracias al Señor por este reencuentro para seguir avanzando, estudiando la palabra de Dios. Ya vamos por la lección 7, nos queda una más. Y hoy vamos a ver, literalmente, el Señor le hace una prueba a Abraham, ¿verdad? Y en esta prueba vamos a ver que el Señor, en otras palabras, está diciendo, ¿me amas a mí más que a tu hijo, más que a tus cosas terrenales o no? Entonces, con esa pregunta vamos a ver en esta lección cómo Dios prueba a Abraham, ¿verdad? Es una historia que nos hace meditar, que nos hace pensar en dónde están nuestras prioridades espirituales, ¿verdad? ¿En qué lugar está Dios en nuestras vidas? ¿Primero, segundo, tercero o tristemente en un último lugar? Vamos a estudiar Génesis capítulo 22, donde el Señor le pide que sacrifique a su hijo, a Abraham, que sacrifique a Isaac, a su hijo. Empecemos con esta oración. Querido Señor, cuando escucho cómo Abraham amaba más que a su propio hijo, te amaba más a ti que a su propio hijo, sé que me ha faltado mucha fe y amor. ¿Cuántas veces durante la vida he amado a alguien o algo más que a ti? Perdóname, Señor, por causa de tu Hijo Jesús. Enséñame por medio de tu palabra cómo puedo crecer en el amor para ti y ayúdame a practicar ese amor hacia ti. Gracias, Señor, por tu amor por mí. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien. Génesis 22, 1 al 19, que va a ser el texto para la meditación, para la aplicación de esta mañana. Sin embargo, teníamos aquí unas cositas que eh, estudiar, meditar y buscar unos títulos. No sin antes mencionar los objetivos de la lección, usar el método de las 4C para analizar Génesis 22. También practicar guiando las preguntas de considerar y consolidar. Y al fin, analizar el proceso de contar. Muy bien, entonces brincamos casi 10 capítulos. La última vez que estudiábamos, hablamos que Dios llamó a Abraham, ¿verdad? Que dejara su parentela y fuera a la tierra que él le guió. Y hoy pues brincamos algunos capítulos, pero de todos ellos, nuestra tarea era leerlos, ¿verdad? E ir sacando un título. ¿Qué título le daría a cada historia que pasó desde el capítulo 13 hasta el 21 para que sigamos el hilo, para que estemos conectados con las historias y de pronto sepamos lo que pasó en esos 13, bueno, en esos capítulos, casi 10 capítulos, ¿verdad? Entonces vamos con la primera parte y después hacemos la pregunta. ¿Qué título le daría aquí? La menciona la Biblia que Abraham se volvió muy rico con muchos animales. También Lot, ya no había donde pastorear. Empezaron las discusiones entre los pastores de Abraham y de Lot. ¿Qué título le daría aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué decía el título de la Biblia? ¿Qué colocaron en el capítulo 13? ¿Algún voluntario? Luis, hermano, adelante. Amén. Sí, yo le pondría en ese evento de Lot y Abraham, amén, la dificultad de la bendición, porque el Lot no se dio cuenta que la bendición provenía de Abraham, entonces él fue bendecido, ¿verdad? Por la bendición que le tocó a Abraham.
mas sin embargo su mente estuvo, en vez, cuando llegó ese momento que hubo dificultad, para mí la actitud de él debió ser él ponerse a la disposición de Abraham y no crear individualidad, no decir, pues, tú sabes, voy a aceptar dividirme de mí, porque realmente la bendición venía por Abraham, y entonces él fue, como quien dice, rociado por esa bendición, pero él no supo entenderlo, creo que él no supo entenderlo, y entonces yo creo que le causó dificultad a él la bendición porque dañó su corazón. Gracias, Luis. Excelente. Amén. Entonces aquí estamos buscando un título y el título que podemos buscar es como Abraham y Lot se separan, ¿verdad? O también podemos decir, Lot escogió lo que humanamente le pareció mejor. ¿Verdad? Vio, aquí hay agua, aquí hay pastos, acá le voy a llevar a mis vacas, acá voy a vivir, pero no se dio cuenta que fue a un pueblo donde no conocían a Dios. Gracias, hermano. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más vemos acá? Siguiente, el capítulo 14. Aquí vemos que Abraham libera a Lot, porque había unos reyes que estaban pues queriendo matarle a Lot y Abraham fue con su ejército y lo liberó. Ahí mismo se encontró con Melquisedec, ¿verdad? Que un rey que no se escucha mucho, pero que le bendijo a Abraham. Capítulo 15, vemos la promesa de Dios que hizo, Dios promete a Abraham un hijo, ya va a acercarse el cumplimiento de de la promesa de Dios. Le dice que iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar, incontables, ¿verdad? También vemos acá en el capítulo 16, Agar e Ismael, ya vemos lo que pasó. Eh, Sara dijo a través, ahí está mi esclava, tómala a través de ella, que me des un hijo, ¿verdad? Dios me ha hecho estéril, literalmente ahí podemos ver cómo Sara estaba diciendo, pues, mira, Dios me hizo así y, bueno, metamos mano de las promesas de Dios, echemos una ayuda a Dios y sabemos cómo terminó. En capítulo 17 ya tenemos la circuncisión, señal del pacto y cambio de nombres. Ahí tenemos, ¿verdad? Que todos los que estaban ahí, inclusive el muchachito que, que nació de Ismael, se circuncidó. El pacto que Dios hizo con Abraham. Luego el capítulo 18 tenemos el nacimiento, la promesa del nacimiento de Isaac, ¿verdad? Ahí cuando vinieron, ¿se acuerdan los tres hombres? Abraham cordialmente les dio de comer y para despedirse dijeron, de aquí a un año tu esposa habrá dado a luz un hijo. Muy específico, ¿verdad? De aquí a un año. Y ahí está Sara ahí riéndose, ¿verdad? Ya, ¿cómo va a ser eso? Posible, nada. ¿Cómo va a pasar eso? Muy bien. Capítulo 19 vemos ahí la destrucción de Sodoma y Gomorra, que Abraham intercedió por esta ciudad porque ahí estaba Lot, su mujer y sus hijas. Y fue una conversación, ¿verdad? Él decía, si hay, fue bajando la lista, 40, 50, 45 hasta llegar a 10, pero no hubo, ¿verdad? Y destruyó la tierra, sin embargo, como Dios prometió, salvó a Lot. Después vemos también Abraham miente a Amibelec. Otra vez, no piensa, puede pensar que ya aprendió de sus errores, ya estaba madurito Abraham, pensamos que ya aprendió de todo eso, sin embargo, mintió otra vez y aquí reveló, pero no estoy diciendo es una mentira a medias, sí es mi media hermana, ¿verdad? De todas formas, después hicieron un pacto y se hicieron amigos, ¿verdad? Y vivieron ahí en paz. Al fin nació el bebé, Isaac, la promesa que Dios hizo, y empezaron los problemas en la casa.
Ismael no le trataba bien a Isaac, eso veía Sara y un problema familiar y luego lo expulsaron. Y ahí viene la historia de hoy. Ahora, hermanos y hermanas, cuéntenme cómo les fue. ¿Qué fue lo que les llamó la atención de esta historia? ¿Y qué hubiera hecho usted si estuviera en la ropa, en los zapatos, en lugar de Abraham? Cuéntenme. ¿Alguna cosita que les llamó la atención? Bueno, hermano, a mí, humanamente, hablando, cuando leo la historia, yo digo, oye, no puede ser, es increíble hacer un sacrificio así, ¿no? Yo Ujú. digo, eh, yo lo pensaría mucho, en realidad. Eh, no sé cómo Abraham pudo, ¿no? Eh, tomar esa decisión y, y hacerlo, porque si no escucha la voz de Dios que le dice detente, él, él lo sacrifica. Y conociendo los antecedentes, el nacimiento de él, que venía a través de una promesa, que ellos tuvieron que esperar, la esterilidad que tenían, las dificultades para procrear. Bueno, era un hijo súper, súper especial, ¿no? Y, y pedirlo en sacrificio y tomar la decisión, hacer los preparativos, llegar al lugar, oye, tuvo que ser un proceso de verdad. Creo que para él también pudo haber sido muy, muy difícil, ¿no? Entonces yo quizás, no sé, hermano, yo le hubiera fallado quizás al Señor también ahí en esa decisión. Gracias, Pedro. Sí, es una, una historia impactante, ¿verdad? Es una película de cines, como hay de todo, hay suspenso, hay angustia, desesperación, qué va a pasar después, cómo va a terminar la historia. Obviamente nosotros ya sabemos, pero viviéndola en ese momento, ¿verdad? Leyendo desde el primer versículo, como Dios le llama. Abraham, atento, escucha, ¿verdad? Pero escuchemos a Luis, luego, gracias, Pedro. Luis, Amén. también Sí, a tenemos a mí, María. sí, lo que me llamó la atención es que Dios siempre que nos da, nos ordena algo, siempre Él tiene la respuesta. Y es verdad, es difícil. En este caso de los hijos, quizás Dios no nos pida ahora, hoy en día, sacrificarlos como Abraham. De hecho, Él sabía ¿verdad? Que Abraham no lo iba a sacrificar porque Dios lo sabe todo. Pero lo que me llama la atención es que Dios tenía la provisión ya hecha con el cordero. ¿Entiendes? El sacrificio sí se iba a llevar a cabo, pero no como Dios se lo había quizás pedido a Abraham, sino que Dios tenía una provisión. Entonces, yo digo que Dios siempre tiene una provisión para nosotros cuando nos pide algo. En sí, Él nos está pidiendo, pero Él lo que quiere es bendecirnos para darnos algo. Gracias, Luis. Escuchamos a María Sandigo, tenía la mano levantada. Adelante, hermana. Bueno, yo pienso que Dios le dijo eso a Abraham para ver la fe de él y si en verdad le amaba, porque ya Abraham obedeció, agarró su hijo, agarró su asno, sus dos criados y se fueron. Cuando Ujú. ya iban por determinada parte, él se levantó muy de mañana y miró dónde era el monte que tenía que sacrificar a Isaac. Dejó a los criados y les dijo que él volvería, que iba con Isaac a adorar. Le puso la leña a Isaac, él mismo iba cargando la leña, pero el muchacho no sabía nada. No. Pienso que él iba afligido, pero a la vez confiaba en Dios de que le iba a proveer el carnero o el cordero. Cuando llegaron, entonces el niño le dijo que todo tenía listo, pero no miraba el animal del sacrificio, del holocausto.
Entonces él le dijo que Dios proveerá, Jehová proveerá. Ya lo ató al muchacho, hizo el altar, ató al muchacho y lo puso encima de las piedras. Cuando él iba a levantar su mano contra el muchacho, entonces el ángel de Jehová le habló que no le causara daño, que no le hiciera nada. Y ahí le volvió a hablar, él volteó hacia atrás y miró que estaba enredado el carnero de los cachos. Él ofreció el sacrificio, hizo el holocausto. De allí cuando ya más tarde le habló de nuevo el ángel de Jehová y le dijo que había probado su fe, que era muy grande, y que le bendeciría en gran manera, que sería bendición sobre todas las naciones de la tierra. Y emprendieron su viaje de regreso y ya se quedó viviendo en Berseba. Gracias, María. Excelente resumen, excelente resumen. Muy bien dicho. Vemos los frutos de fe de un hombre a esta edad ya maduro, ¿verdad? Entonces, sí, es una hermosa historia. Vemos aquí que no era una caminata fácil, ¿verdad? Como bien decía María, vieron a un monte, una montaña que tenían que caminar, más o menos, dice, como 80 kilómetros. 3 días de camino para ir pensando, ¿verdad? Ir conversando. Yo creo que el dolor más grande de Abraham era cuando el muchachito le preguntó, ¿verdad? Hay una parte donde le preguntó, le dijo, Padre mío. Y el padre respondió, aquí estoy, hijo mío. Aquí está el fuego, la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Imagino que fue como una espada que le traspasó el corazón, ¿verdad? Pero hombre de fe, hombre que estaba enfocado en lo que el Señor le había pedido hacer. Y él sabía que, ¿verdad? Que ah, aunque el hijo sacrificado, el Señor podía levantarlo. Y él dice, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Dios proveerá, ¿verdad? Y es lo mismo con nosotros. Dios siempre provee primeramente lo espiritual y todo lo que viene después, ¿verdad? Y como dijo nuestra hermana, sí, aquí quédense ustedes, nosotros volveremos. Una historia hermosa, una historia maravillosa que, como dije en la introducción, nos muestra en dónde están las prioridades. Como bien dijo Pedro, quizás el Señor no dice, no sacrifiques, no nos pide que sacrifiquemos a nuestros hijos, pero ¿qué tal las comodidades que tenemos? ¿Qué tal las redes sociales o cualquier cosa, verdad? Quizás no es la magnitud como Abraham lo hizo, pero sí son cosas prácticas que somos muy idólatras, ¿verdad? Y abrazamos las cosas que nos convienen y ponemos a veces en peligro nuestra fe. Gracias, hermanos, gracias, hermanos, hermanas, por esta participación. ¿Alguien más quiere participar? ¿Algún otro comentario sobre lo que le llamó la atención? Y a nuestra hermana María hizo el resumen de la historia. Y si no, vamos a la identificación. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Qué personajes encontró usted aquí? ¿Algunos personajes en particular que resaltaron en la historia? Querido Luis, adelante. Sí, Abraham, Isaac y los siervos de Abraham que lo acompañaron al pie del monte. Son los que yo pude identificar. Y, ve, y el cordero y el carnerito. Excelente, ¿sí? Muy bien. También podemos ver el ángel del Señor. Sí, Abraham, los que iban con él, los sirvientes, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? María, querida, adelante. Los objetos de la historia. Ujú. Bueno, la leña, el cuchillo, pienso que el mecate que amarraban la leña,
las piedras. Sí, bueno, el cerro, todos los árboles que estaban. Sí, perfecto. Identificó muy bien. También mencionamos podemos aquí mencionar el asno, la albarda, todos los aparejos que llevaban la leña. Bien, bien, ya con esos objetos muy bien identificados, ¿verdad? ¿Dónde ocurrió la historia? Aquí hay un mensaje, hay un lugar que menciona el texto bíblico. Rosa, sí, las estrellas del cielo, gracias también, sí. Luis, En la tierra, en la región de Moriah, en la región de Moriah, donde se iba a hacer el holocausto, ¿no? excelente, muy bien. Pedro tenía otra acotación, hermano. Sí, menciona la región de Moriah, que era el lugar del sacrificio, ¿no? Donde se iba a hacer el holocausto, porque le dice, vete a tierra de Moriah, ¿no? Moriah. Ujú, ujú. Excelente, sí. Y al final, como dijo María, regresó a Berseba. Entonces Moría, ahí lo ponemos, que estaba a unos 80 kilómetros donde vivía Abraham. A lo lejos pudo divisar. Me imagino que caminaron por un valle y luego fueron subiendo al monte, ¿verdad? Ahí en ese monte, dice la historia que después Moisés construyó no Moisés, Salomón construyó un templo para el Señor, ¿verdad? Entonces, a un monte ahí donde el Señor le pidió que fuera intencionalmente 3 días de camino para que no hiciera las cosas al apuro, ¿verdad? Entonces, en esos 3 días él tenía para pensar mucho, iba con el muchachito caminando. Me imagino, como padre, me imagino que había un buen lapso de tiempo de silencio, solamente pensando en lo que iba a suceder, ¿verdad? ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia, más o menos? ¿Estaba Ismael con ellos todavía o ya se había ido de la casa? Era el primer hijo. María, querida, adelante. Sí. Después que ya se había ido Ismael, porque ya estaba grande Isaac. Exactamente, no nos dice la edad, pero podemos más o menos calcular unos 12, 13 años el muchachito. Imagínense a esa edad adolescentes que siempre están preguntando, siempre quieren como cosas concretas. Hubiera sido una preguntadera total, ¿verdad? ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué estamos yendo tan lejos y todo? Todas las cuestiones. Sí, como dijo María, Agar e Ismael ya se habían ido de la casa, fueron expulsados. Tardaron 3 días para llegar al monte de la Moría. Y antes de la muerte de Sara. Sara para esta edad tenía unos, no sé, unos 120 años cuando murió. Entonces era antes de eso. ¿Cuál es el problema, hermanos y hermanas? Cuéntenme, ¿qué problema identificaron ustedes? ¿Hay algún problema que les llamó la atención o una historia sin problemas? Cuéntenme. Un voluntario, una voluntaria, ¿qué problema identificaron? Pensemos en la promesa que Dios hizo a Abraham, que de él, de su hijo, iba a haber una multitud. María, adelante. Bueno, yo digo que el problema era antes que apareciera el cordero, porque Ujú. él iba a obedecer a Dios, pero iba pensando la hora que le tocara ponerle el cuchillo al hijo.
era un problema serio para Abraham. Pero como ya al proveer Dios el cordero, y ya lo vio, y lo ofreció en el holocausto, y para él ahí se terminó el problema. Gracias, María. Pedro, adelante. Sí, yo estoy más o menos también de acuerdo con lo que menciona la hermana María, que el problema era que se estaba poniendo como en, en dificultades, o valga la redundancia, la promesa, ¿no? La veracidad de la promesa o el cumplimiento de la promesa, podríamos decir, se estaba poniendo como en juego ahí, ¿no? A la hora del sacrificio. Entonces, podría ser como un problemita, pues, aparentemente era como un problema, pues. Gracias, hermano. Muy bien. Y ustedes tienen toda la razón, ¿verdad? Es como va en contra de la razón humana, ¿verdad? Quizás Abraham por un momento como humano pensó, Señor, ¿en serio? ¿Verdad? Tú dices que me vas a hacer que de este muchachito vas a hacer una gran nación y la tierra va a ser bendecida por medio de este chico y ahora quieres que lo sacrifique, ¿verdad? Es como totalmente en contra de la razón humana, ¿verdad? Eh, sí, y como complicaba la situación, quizás no solo en contradecir el amor de Dios, que ya fue una expresión viva, cumplida, perfecta, que lo tenía el muchachito ahí y ahora pues sacrificar si era un problema, como bien dice ustedes. Ahora también Abraham iba a cumplir la misión, ¿verdad? Abraham iba a pensar en su propia razón, decir, Señor, pero eso no tiene sentido. ¿Qué tal si hay una tercera opción o una segunda opción, debo decir? No le sacrifico al muchachito y todo sigue normal. ¿Verdad? Sí, había un problema. ¿Se resuelve el problema, Pedro y María, el problema, los problemas que ustedes mencionaron? ¿Y cómo se resuelve? El problema se resuelve, como mencionaron anteriormente, con la aparición, ¿no? De Jehová o Dios proveyó, ¿no? Y se cumplió lo que dijo Abraham cuando se le preguntó dónde estaba el sacrificio. Él dijo, bueno, Dios proveerá, ¿no? Y así fue, Dios proveyó los recursos, no, la solución al problema que se estaba presentando si se llegaba a sacrificar a su hijo, ¿no? Gracias, Pedro. Bien dicho, hermano. Escuchemos a María. María, hermana, adelante. María Santiago está ahí. No la escuchamos, hermana. La pregunta es que estaba distraída. Sí, bueno, usted casi ya dijo que se resuelve el problema, ¿verdad? Cuando Dios proveó el cordero. Bueno, seguimos entonces. Sí, sí, ya mencionaron ustedes, Dios proveó el cordero. También vamos a ver que Abraham cumplió lo que el Señor le dijo, fue fiel, no dudó, no hizo preguntas. Todo lo contrario, cuando el Señor lo llamó, se despertó tempranito en la mañana, albardó a su asno y se fue, ¿verdad? Entonces vemos ahí. Y como dijeron ustedes, Dios proveyó un cordero. Eh, el ángel del Señor llega justo a tiempo a interceder por el muchachito, como siempre lo hace el Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Y en nuestro caso particular, pues Dios también envió un, un cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero la diferencia de Isaac, sí fue sacrificado en nuestro lugar, inocente, justo, ¿verdad? Muy bien, excelente. Gracias por la identificación del problema y también mencionar la solución. En el libro de Hebreos, el capítulo 11, el libro de la fe, el capítulo de la fe, debo decir, dice
Esta referencia sobre Abraham, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndoselo dicho, en Isaac te será llamada descendencia, perdón, considerando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, nota ahí la fe, las prioridades espirituales que este hombre de Dios tenía, con defectos, claro, como nosotros, pero enfocado en las cosas del reino de los cielos, cosas que a veces el Señor nos dice no tiene sentido, pero las cosas del reino de los cielos van mucho más allá de la razón humana, de lo que podamos entender con nuestro razonamiento limitado. Ah, excelente, vamos en la parte de consolidar. ¿Cuál es el punto principal de esta historia? ¿Qué título le daría usted o qué observó como la parte esencial de esta historia? Adelante, Luis. Sí, una fe madurada, porque recordemos que Abraham, como se citó antes los capítulos, el principio de su historia, él cometió muchas faltas de fe, de desconfianza, pero cuando llegó acá, como muy bien dijeron los compañeros antes, quizás él fue retado y fue tentado también. Él venía de Ur de los Caldeos, y es un pueblo idólatra. Entonces, el pedirle que sacrificara a su hijo también una tentación, porque era como volver a de donde él salió de la idolatría, que posiblemente hubieran algunos sacrificios humanos, todas estas cosas. Pero Abraham tomó ejemplo para mí, tomó ejemplo y referencia de las cosas que Dios había hecho y cumplido en el pasado para saber que él iba a cumplir esta promesa porque cuando él dice a sus siervos, yo y el muchacho iremos y adoraremos, está hablando en plural, quiere decir que él tenía una expectativa de que él iba a volver con su hijo. Yo creo que ya le había madurado, dice, algo tiene Dios que hacer, algo va a hacer Dios, algo va a hacer Dios porque Dios no me dio este hijo para entonces ahora quitármelo de una forma tan vil. Yo creo que él había Gracias, Luis. madurado. Amén. Gracias, Luis. Muy bien, ¿alguien más? ¿Algún otro título? Muy bien, algún título que podemos poner puede ser cuando Dios probó a Abraham, él mostró que confiaba en Dios y que lo amaba más que cualquier cosa, ¿verdad? También podemos pensar, eh, las prioridades de Abraham estaban en el orden correcto. Puede ser un título, ¿verdad? Porque este, amaba a Dios sobre todas las cosas, creía en Él, como bien dijo Luis. Él creía que aunque el texto bíblico nos decía, ¿verdad? Que aunque el muchachito moría, Dios lo iba a levantar de entre los muertos. Y básicamente en el sentido figurado, como dice la Biblia, eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a la aplicación práctica a nuestra vida, ¿verdad? Como la idolatría que tenemos, las cosas que vemos en la Biblia, a veces nos parecen fáciles leyéndolas, escuchándolas, pero aplicándola ya se torna más difícil. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Cómo es esta historia para usted y para mí un reflejo de la ley de Dios? ¿Qué piensan? ¿Alguna aplicación? ¿Ven ustedes que de alguna forma somos idólatras a algo? Pedro, adelante, hermano. Eh, sí, el pecado que yo veo aquí, que no sé si no lo menciona directamente,
pero tiene que ver con el objeto, pues, de la enseñanza de esta historia, ¿no? Lo que nos deja la historia, que viendo la obediencia, ¿no? A través del sacrificio que hace Abraham por su hijo, con su hijo, yo creo que el pecado que se puede deducir aquí es la desobediencia nuestra, ¿no? Cualquier desobediencia, pues, es pecado, ¿no? La incredulidad, a veces la duda. En ese otro sentido, pues, yo creo que pecamos nosotros, ¿no? Dios nos pide también obediencia, fidelidad, ¿no? A veces tenemos que hacer algún sacrificio y no lo hacemos por nuestra comodidad personal, pensando siempre en nuestro bienestar, ¿no? Yo lo vería así, eso, desde ese punto. No menciona directamente quizás el pecado, pero por aplicación, por consolidación, digamos, teniendo en cuenta el mensaje, podríamos buscarle esos pecados, ¿no? Gracias, hermano. Sí, sí, yo completamente de acuerdo con usted, sí. La idolatría, la incredulidad, también las prioridades. Siendo honestos, no siempre Dios ocupa el primer lugar, como mencioné, ¿verdad? Si ahorita alguien me pregunta cuáles son tus prioridades, te voy difícilmente a decir que Dios ocupa el primer lugar. Quizás nuestro trabajo, quizás la familia, quizás las cosas que uno tiene que hacer, tantos otros factores, ¿verdad? Pero Dios no siempre es una prioridad. Dios no está en primer lugar, ¿verdad? Entonces, eso, como dijo Pedro, un pecado que, como dice la Biblia, que dice Mateo, busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, ¿verdad? Y todas las cosas, las otras cosas vendrán por añadiduras. Pero a veces uno personalmente empezamos por la última parte, ¿verdad? Las cosas materiales, estar bien, querer darle sentido a las cosas de Dios con la lógica humana, ¿verdad? Como lo que pasó con Abraham, pues eso lógicamente no tiene sentido. ¿Cómo va a ser eso, verdad? Pero ahí es cuando el Señor nos ve como somos realmente, ¿verdad? Que ofendemos, que somos idólatras de todos los aspectos, ¿verdad? Quizás no parezca tan real la idolatría, que no tenemos imágenes, nada de eso, pero sí tenemos hoy en día el celular, las redes sociales, pasamos mucho tiempo en eso, desperdiciando el tiempo, de tantas otras cosas, ¿verdad? Excelente, muy bien. ¿Dónde vemos, en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿En qué versos, verdad? Vemos aquí el amor de Dios para nosotros. Ya hemos visto, hemos reconocido que la palabra de Dios ha hecho una radiografía espiritual de nosotros, que no siempre somos obedientes, que no siempre confiamos en Dios, siempre pensamos en nosotros mismos, pero ¿cómo nos muestra Dios su amor, su misericordia por nosotros? ¿Algún comentario? Bueno, yo pienso que el amor ahí es en la multiplicación, ¿no? De la simiente, que dice que sería como las estrellas, ¿no? Del cielo. Somos objeto de la obediencia, o sea, recibimos la obediencia que hizo Abraham, la recibimos nosotros hoy, pues aquí estamos, poblamos este planeta, ¿no? Y estamos aquí por supuesto, con un propósito de Dios, ¿no? Pero en cumplimiento de la obediencia que hizo Abraham, pues hemos sido objeto nosotros estamos aquí debido a ese acto de obediencia. Se cumple lo de que iba a ser la simiente y como las estrellas, pues, del cielo, ¿no? Como la arena, dice, del mar. Gracias, Yo veo el Pedro. amor Muy de Dios. bien, hermano. Gracias, hermano. Luis.
Sí, es que hubo un instituto para que si nos ponemos nosotros en el lugar de Isaac, Dios proveyó un sustituto para el sacrificio. Gracias, Luis. Y allá vamos llegando al punto principal, ¿verdad? Dios proveyó el cordero para el holocausto. Aquí no menciona mucho sobre el Mesías prometido, pero Dios también proveyó un Salvador para usted y para mí. Pero hay algunas similitudes, ¿verdad? Abraham fue a morir cerca de ese monte, cerca donde lo crucificaron a Jesucristo. Jesús descendió de Isaac. Jesús es el único hijo de Dios. Y en este caso particular, Dios sí sacrificó a su hijo para quitar, pagar todas nuestras iniquidades, ¿verdad? Jesús es el descendiente de Abraham, de Isaac, y la gente de todo el mundo es bendecida por el perdón de pecados y la muerte por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay muchas similitudes. Dios también ha proveído un cordero para nosotros, no por algo que hayamos hecho, no por algo que lo merezcamos, sino por pura gracia. Como dijo Juan cuando miró a Jesús acercándose a él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? También dice, la sangre de Cristo nos limpia, nos lava de todo pecado. Entonces, ese es el amor de Dios. Ese es el amor que Dios tiene por nosotros todos los días de nuestra vida. Ofendemos, somos desobedientes, infieles, dudamos, nos preguntamos, nos quejamos, pero al fin del día el Señor Jesucristo es quien está ahí. Podríamos decir poniendo el pecho a las balas, siendo nuestro intercesor, siendo nuestro abogado ante Dios Todopoderoso, ¿verdad? Diciéndome, mírame a mi Padre. Yo ya entregué mi vida, pagué el precio por Luis, por Yolanda, por Pedro, por María y por José, por todos, ¿verdad? Por Rosa. Entonces, eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. En este caso particular, era una muestra de lo que iba a suceder con el Hijo primogénito de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, con toda esa alegría, con todo esa bendición ya recibida por la gracia de Dios, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? ¿Qué pediría usted? Recordando que Dios nos ha proveído el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo, que quita. ¿Qué pediría, hermano o hermana, en esta historia? ¿Hay un voluntario, una voluntaria? ¿Qué tal si pensamos en nuestras prioridades, como dije anteriormente, poner a Dios en primer lugar? Que Él nos ayude a meditar, depender de su palabra. Querida María, adelante. Ya. Bueno, yo Ahora sí, le, yo adelante. le pido a Dios que me dé espíritu de obediencia y mansedumbre. Muy bien. ¿Y cómo llega eso a nosotros? Bueno, buscando al Señor en oración y en ayuno. Muy bien, a través de su palabra, ¿verdad? Escudriñando la Amén. palabra de Dios. Sí. Ahí encontramos el amor inmerecido, la gracia infinita que Él tiene por nosotros. Ese amor
ágape, ¿verdad? Que no espera nada de nosotros. Lo da todo sin guardarse absolutamente nada, ¿verdad? Que el Señor nos mantenga firmes en la fe y eso lo hace a través de su palabra, que es nuestro alimento, que es nuestra agua de vida. Y también compartiendo con otros la historia, ¿verdad? Esta historia. Querido José, adelante. Le escuchamos. Ah, ¿Qué pediría usted? bueno, el problema es que yo veo aquí sobre la idolatría y eso, ¿no? Pero entonces yo qué digo, uno tiene que trabajar, uno tiene que hacer sus cosas, no es que uno va a apartarse del Señor, porque si nosotros vemos, Pedro, entonces ellos trabajaban, ellos curtían tiendas y hacían cosas, pero le dedicaban también tiempo a nuestro Señor. A veces, claro, todo, el mismo Dios nos dice que tenemos que trabajar para poder obtener nuestros recursos. Ahora, si todo el tiempo vamos a un interés de seguir ganando dinero y de dinero y nos apartamos del Señor, ya yo pienso que eso sí sería una idolatría. Y entonces, bueno, y lo que le pido es eso, ¿no? Que siempre estemos ante la presencia de Él para que nos mantengamos firmes. Porque nosotros somos humanos, somos de carne y hueso, sentimos. Y entonces eso es lo que la prioridad sería que Él nos llene y nos proteja siempre. Gracias, José. Sí, bueno, el Señor no estaría feliz si estamos robando su tiempo, ¿verdad? Sí, como dice José, trabajamos, pero en nuestro trabajo podemos dar honra y gloria a Dios, compartir el Evangelio o que otros vean nuestra fe cristiana, nuestra fe genuina al actuar, al tratar bien a los demás, empezando por nuestros jefes que nos proveen un trabajo que no siempre es fácil. Pero sí, excelente, José, mantenernos en el estudio diligente de la palabra de Dios y mirarlo, mantener fija la mirada en Cristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe y que nos dé el valor de compartir con otros esta historia, ¿verdad? Siempre enfocando en Jesucristo, nuestro Salvador, quien sí entregó su vida por nosotros, quien sí fue el Cordero, el, 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 el que murió por nuestros pecados, ¿verdad? Eso nos da un gozo espiritual de llamarnos hijos de Dios, pero también pensar, valorar en que nuestra salvación, que nuestro perdón no fue algo que nosotros hicimos, sino que Dios hizo a través de Cristo Jesús por nosotros, ¿verdad? Excelente, muy bien. Muchas gracias por su participación y vamos a hablar un poquito los minutos que nos quedan sobre el paso de contar. Específicamente, vamos a ver si vamos a leer la historia tal y cual como está de la Biblia o si vamos a contar en nuestras propias palabras. Vamos a ver que hay ventajas y también hay desventajas. Entonces vamos a analizarlas, las ventajas y las ventajas. Entonces, leer la historia, vamos a ver las ventajas y las desventajas. Entonces, si vamos a leer, por ejemplo, usted dice, yo voy a leer la historia de José, que les tocó hacer el texto bíblico, y voy a compartir con alguien, pero siempre va a analizar la audiencia, pero vamos a ver un poquito las ventajas y las desventajas. Entonces, leer la historia dice, no se pierde ningún detalle como ventajas. La Biblia tiene autoridad. Un alumno puede leer. La gente puede seguir lo que se está leyendo si tienen Biblias, que esté muy clara las ventajas, ¿verdad? Ahora las desventajas, nada interactivo, vocabulario difícil a veces de entender. Se manejan muchas diferentes versiones de la Biblia, ¿verdad? Tenemos la Reina Valera 1960, que el castellano es más como español, ¿verdad? eh, Reina Valera 2015, luego tenemos las versiones, versión internacional, entre tantas otras. Puede ser un poco más largo. Aquí nomás, es nomás para información para ustedes, ¿verdad?
Seguimos con las ventajas y desventajas de contar. Notó usted que la primera es leer la historia y ahí usted tiene la libertad de leerla o de contarla en sus propias palabras. Muy bien. Ahora contar la historia. Ventajas: captar la atención, la cara y los gestos, vocabulario apropiado, más contacto visual, explicaciones breves. Cristo suele enseñar contando historias y parábolas. Él miraba a un agricultor que estaba esparciendo la semilla y ahí empezó a contar parábolas a los presentes, ¿verdad? Se puede usar con personas que no leen bien. Eso también, pues, ¿verdad? No va a hacerles como que se sientan incómodos y qué horas la persona me va a pedir que lea y todo eso. Desventajas: se puede olvidar algo importante. El maestro tiene que prepararse muy bien, leer 2, 3, 4 veces el texto, no exagerar o cambiar las verdades de la historia. La historia como tal es poderosa y es eficaz. No interrumpir la historia mucho, ¿verdad? Otra vez, usted puede contar la historia en sus propias palabras, pensando en estas ventajas y en estas desventajas. Las ventajas creo que son más que las desventajas, ¿verdad? Si de pronto usted está yendo a un lugar un poco remoto donde nadie conoce la palabra de Dios, es mejor contarla en sus propias palabras, ¿verdad? Para que capten la atención, para que se involucren en la historia y se sientan valorados, se sientan importantes y así pues van haciendo la conexión. ¿Alguna pregunta sobre estas ventajas y desventajas? ¿Qué es más conveniente para usted? ¿Contar la historia, leerla textualmente de la Biblia? Y como dije, todo depende de la audiencia y del lugar en el cual usted está compartiendo la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Tiene sentido estas ventajas y desventajas como Sí, claro, información me para parece. ustedes? A, a mí me parece muy interesante las dos situaciones, ¿no? Conocerlas, porque si uno las conoce, pues maneja mejor la enseñanza o maneja mejor la situación. Pues se puede valer de uno, se puede valer de otro, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Entonces sí es interesante saber cuáles son las ventajas y las desventajas, porque eso nos ayuda a manejar mejor la lección, claro. Excelente, Pedro. Excelente. Gracias por su comentario. Sí, sí, depende de la habilidad de ustedes como vean a su audiencia. Entonces, todo depende del lugar donde estén también compartiendo la palabra de Dios. Excelente. Entonces, un poquito los minutos que nos quedan voy a hablar sobre el proyecto final. Gracias a los hermanos, hermanas que ya me están enviando el trabajo. Muchas gracias por su dedicación. Es lindo ver que él ya está produciendo frutos de su fe, el deseo de compartir con otros la palabra de Dios y también pues hacer ese trabajo, este análisis del texto bíblico, ¿verdad? Que les va preparando muy bien para cuando ustedes vayan a enseñar y después no solo es historia, sino toman otra historia de la Biblia y usan las 4C para compartir. Muy bien, el proyecto final tiene 2 o 3 opciones. La primera es el documento que les envié. También les envié el documento de Word que se puede escribir ahí mismo. Se puede escribir las respuestas en cada pregunta, a cada pregunta. También había un documento de PDF. Si pueden, ¿verdad? Bajarlo, imprimir y luego ir escribiendo a mano por si no tienen acceso al móvil o a la computadora para ir haciendo las preguntas, respondiendo las preguntas en la computadora. También hay esa opción. Entonces pueden imprimir, van llenando a mano las preguntas y al fin toman una foto que sea
tangible que se pueda leer, que se pueda ver, y me envían por interno. Entonces, esas son las opciones. Las dos opciones para entregar el proyecto final es a mi WhatsApp, número de WhatsApp, que es el que les envío todas las tareas, los videos, los recordatorios, las grabaciones, que está en la Biblia en el principio, información. Entonces, no envíen al grupo de participación porque ahí pues todos los hermanos, hermanas están ahí, pueden abrir y ver su proyecto final. Entonces es más personal, más privado, pueden enviarme por interno, ¿verdad? La otra opción es, voy a dejarles enseguida mi correo electrónico que pueden enviarme si se les hace más conveniente que enviar por WhatsApp, pueden enviar a mi correo electrónico también. Entonces, doy gracias al Señor por cada uno de ustedes, por su dedicación y también por su responsabilidad en enviar el proyecto final. El proyecto final es muy importante porque así el director académico va poniendo la nota y va avanzando. Entonces, supongamos que Pedro ya me envió el proyecto final, yo reviso, le mando una notita de felicitación y envío mi informe al director académico. El director académico pone una nota y diciendo que ya terminó este curso, va avanzando. Entonces viene el lunes otro curso, Pedro puede seguir estudiando. Entonces, pero si Pedro, vamos a poner, perdón que le use su nombre como ejemplo acá, si Pedro tomó 5 cursos en la academia, ¿verdad? Uno tras otro, pero no entregó el proyecto final, desafortunadamente es como si no hubiera tomado ni uno, ¿verdad? Aunque hubiera participado fielmente en las clases en vivo y todo eso. Entonces, por eso es importante que vayan entregando el proyecto final y así van quemando como castillos, ¿verdad? Como ya terminan este curso, la Biblia en el principio, viene el siguiente y así van avanzando. Entonces, al principio quizás puede parecer, ¿cuándo terminaré los 13 cursos del discipulado? Pero pasa rápido, pasa muy rápido y a ver, las clases duran que no mucho tiempo. Entonces, eso nomás es. Y si tienen alguna preguntita, si de pronto están batallando con la tecnología, no pueden enviarme, hay muchas opciones. La idea es que ustedes se sientan cómodos, que puedan... el proyecto final no es como digo, un dolor de cabeza. Queremos que sea un gozo de poder decir que sí entendí el material, que ahora estoy aplicando y aquí está el fruto de lo que yo he entendido. ¿Tiene sentido? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta sobre el proyecto final? Y otra cosita también, es- puede ser después de la última clase, me pueden enviar ya el mismo día, después, o también como mis hermanos y hermanas lo están haciendo, ya me enviaron con anticipación, mucho mejor. Ya están archivados sus proyectos finales. Cuando ya tengo un tiempito, los reviso y les mando mis notitas. Gracias. Rosa tiene una preguntita. Sí, Pastor Nixon, ¿hasta cuándo se puede enviar lo del proyecto final? ¿Hasta qué fecha? 2 semanas después de la última clase. Entonces terminamos el miércoles, que es, hoy estamos que 25, ya ni me acuerdo. Sí. Bueno, 2 semanas después del día miércoles. Ah, Tienen ya, el, ya, ya. ujú, sí, 2 semanitas después, pero pueden hacerlo ya antes también, con mucho gusto. Ya, Pastor Nixon, ya. Gracias. Chévere, gracias, Rosa. Muy bien, y entonces la última lección, ¿verdad? Estamos brincando los capítulos. Y aquí tenemos la última lección que vamos a estudiar, la lección 8. Vamos a estudiar el capítulo 27. Y aquí vamos a ver donde pues Dios promete a Isaac un hogar, una familia también, ¿verdad? Entonces vamos a cerrar con una oración, si no hay alguna otra pregunta.
¿No? Bueno, entonces vamos a orar. Señor Padre eterno, te damos infinitas gracias por el alimento que nos das. Señor, en cada historia que hemos estudiado hasta el momento vemos tu intervención divina. Señor, te damos gracias por poner ejemplos concretos de personas como nosotros, Señor, con defectos, más con defectos que virtudes, pero tú los has usado, Señor, para que eh, tu poder, tu gracia, tu misericordia y tu fidelidad sea reflejada en todo el mundo a lo largo de la historia bíblica, Señor. Te damos gracias porque tú pones en nosotros a través de tu Espíritu el deseo de servirte, el deseo de tenerte siempre en primer lugar, Señor, amándote a ti sobre todas las cosas. Te pedimos humildemente, Padre Celestial, que todos los días nos des ese corazón humilde, ese corazón que se enfoca en las cosas del reino de los cielos, Señor, y no tanto en las cosas de este mundo, Señor, porque fácilmente nos distrae. Bendito Dios, te damos gracias por este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que siempre, siempre se regocijen en, en la providencia divina, Señor, que hiciste al proveernos un Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien nos da la certeza del perdón y de la salvación eterna en el cielo. Todo lo hizo Él por nosotros al morir en la cruz del Calvario, al lavarnos con su sangre y al resucitar glorioso de entre los muertos y subir al cielo. Bendícenos, Señor, manténnos alegres, gozosos, sabiendo que tú eres nuestro Padre, que tú siempre cumples tus promesas y que un día, Señor, nos quieres ver en el cielo y para eso enviaste a tu Hijo. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que todos tengan un bendecido día, un buen provecho y nos vemos el día miércoles para la conclusión de la última lección. Gracias Amén. a